TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, el programa de los días viernes donde analizamos la semana con todo lo que está ocurriendo, el avance de la pandemia del coronavirus, pero también lo que se viene este día domingo en una jornada histórica para nuestro país, el plebiscito 2020. Chile decide que todos los medios de la Corporación Universidad de Concepción van a estar cubriendo para entregarles todos los detalles a ustedes. ¿Qué tal, Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción? ¿Cómo te va? ¿Cómo está esa previa? Preparándose junto a todo el equipo de la Radio UDEC para este día domingo. Muy bien, Galo. Buenas tardes a ti, a todos quienes nos escuchan y ven, y por supuesto también a los compañeros de panel. Un gusto estar acá. Como tú lo señalas, ya llevamos varios días trabajando en conjunto todos los medios para poder llevar una completa cobertura de todo lo que va a ser el proceso del día domingo 25, pero además también independientemente cada uno de los medios también ha ido trabajando en unas pautas exclusivas. Así que ahí también los invito a sintonizar Radio UDEC, contactos también desde el extranjero. Estamos ahí trabajando una pauta muy nutrida para este domingo. Por supuesto, un trabajo conjunto que va a debutar este día domingo. Bueno, en Medios UDEC ha sido también el programa que nos ha preparado un poco para aquello. Silvanio Mariani, editor del diario Concepción, también listo, me imagino, con todo el equipo que va a estar cubriendo el plebiscito este día domingo. ¿Cómo te va? Muy bien, Galo. Un gusto saludar a todos los colegas del panel, a los que nos acompañan desde sus casas. Claro, afinando los últimos detalles, así estamos, afinando los últimos detalles para la cobertura del domingo. La idea es registrar y dejar un documento que sea guardable, que se pueda guardar y revisar. Así que en eso estamos. De hecho, tenemos una reunión después de la jornada laboral, más bien de integración, de camaradería, por decir así, y para poner los últimos puntitos en las IES, y sería. Así que invitamos a todos a que lean, principalmente el día lunes, en tratándose del diario Concepción. Ahí estaremos. Nosotros también preparando los últimos detalles. Mira, de hecho, nuestro sonidista Gillo va a debutar también con el tema que vamos a tener, uno de los temas que vamos a tener este día domingo. Hugo Varela, el equipo del departamento de prensa, también preparado para tempranito este día domingo estar informando en vivo y en directo. ¿Cómo te va? Hola, Carlos, ¿cómo están, muchachos? Señorita Karen, ¿cómo está? Gusto saludarle. Sí, pues, vamos a estar con una programación especial el domingo, que comienza en vivo y en directo a eso de las 8 de la mañana, y vamos a terminar con Foro UDEC la noche, conducido por Karen, digamos, a eso de las 9 de la noche, donde ya esperamos tener resultados claros del apruebo y el rechazo. Trabajo conjunto, nos vamos a autodespachar entre nosotros mismos. La Karen nos va a despachar a nosotros, el diario Conce va a trabajar con nosotros con ellos, así que va a estar muy entretenido este ejercicio de convergencia periodística que vamos a hacer el día domingo. Claro que sí, Hugo, un trabajo conjunto de los medios de comunicación de la Universidad de Concepción, donde también está el sitio Noticias UDEC. Javier está con nosotros, Javier Cisterna. ¿Cómo te va? Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Galo. Yo creo que a estas alturas es imposible no sentir un poquito de ansiedad por todo lo que va a suceder el domingo. Tranquilo, en términos nervioso. De cobertura, claro, en términos de cobertura y también, bueno, de cómo nosotros podemos participar de este proceso y de cuáles van a ser los resultados. A lo mejor vamos a hablar un poquito de eso, pero hay un montón de analistas que ya se la están jugando con algunos porcentajes. Vamos a ver quiénes estuvieron más cerca o más lejos de lo que finalmente suceda. Claro que sí, toda una incógnita, aunque no he visto encuesta que mencione que gana el rechazo. Todas las encuestas y las cifras que se han entregado, ¿cierto?, señalan que ganaría el apruebo. Eso, insisto, es una incógnita. Hay que ver la participación de la gente. Yo creo que esa también es una de las claves de todo esto. Vamos a hablar, obviamente, del plebiscito, pero partamos por la primera semana de desconfinamiento. Hemos visto en TVU, ¿cierto?, y ustedes han podido ver a través de nuestro canal y las redes sociales, imágenes de muchísimas personas en el centro de Concepción. Karen, una primera semana sin cuarentena que está marcada precisamente por la alta movilidad. Así es, Galo, como tú bien lo señalabas, pero era algo absolutamente esperable, creo yo. Fueron bastantes semanas las que estuvimos en cuarentena. Era lógico que una vez que la medida se levantara, muchas personas iban a salir a la calle a realizar trámites o también simplemente por la necesidad de salir. O sea, recordemos que somos seres gregarios y estamos acostumbrados a estar en conjunto, tratar de vernos, de estar en familia, y ciertamente la cuarentena era algo que no lo permitía. Así es que era esperable el aumento de movilidad que hemos visto en los últimos días acá en
Concepción y también en las otras comunas que salieron de cuarentena. Pero por supuesto esto también ha ido de la mano de un aumento de los brotes comunitarios. Ahí hay que tener mucho ojo y poner énfasis en que la idea es que si efectivamente queremos, ojalá que haya una alta participación el domingo, tenemos que seguir manteniendo los cuidados y las medidas, por supuesto, de distanciamiento físico y etcétera, para que efectivamente ojalá el domingo todo el proceso pueda ser de manera mucho más fluida. En cuanto al comercio, era muy esperable, como les decía yo también, la reactivación del comercio. Se vieron muchas filas en el centro, por ejemplo, de Concepción, afuera de los malls, gente haciendo filas. Pude leer algunas notas que sacó tanto el Diario de Concepción, las notas que preparó TVU durante la semana respecto también de lo que ha ido sucediendo, y ahí tú veías que efectivamente muchas personas estaban realizando trámites personales, algunos cambiando artículos en las grandes tiendas, pero lo que yo quiero hacer también un pequeño paréntesis es en los trámites que, por ejemplo, tal vez se pudieron haber hecho de manera mucho más expedita y de manera online. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las ISAPRES? Muchas filas en las ISAPRES de personas también ahí y que estaban realizando trámites que podrían haber realizado por internet, pero que o no les respondía esta ISAPRE por internet, o bien tampoco respondía a los llamados telefónicos. Entonces, evidentemente, cuando ya te enfrentas a situaciones como esas, no te queda otra opción que ir presencialmente. Incluso he conocido casos muy cercanos de que efectivamente la única opción que te quedaba era ir presencial. Entonces, ahí tal vez hay algo en lo que nos falta avanzar, en que en la medida en que se esté potenciando, por un lado también, que compremos más de manera electrónica, de que estemos más en que hagamos los trámites de manera electrónica, etcétera, para evitar precisamente este tipo de aglomeraciones, que efectivamente también se den las facilidades, tanto por parte de las grandes empresas, porque no sé si a ustedes les habrá pasado, pero tratar de cambiar un producto de manera remota una vez que uno lo ha comprado es bastante complejo, y por otro lado también los trámites que en este contexto muchas personas necesitan, los reembolsos del área de la salud, etcétera, y que lamentablemente algunas de las principales opciones están siendo todavía ir presencialmente a la sucursal. Entonces ahí también yo creo que hay un llamado a las grandes empresas a que puedan también avanzar en esa línea. Importante también, como ya les decía, ojalá mantener el cuidado, ya lo han dicho los Ceremis durante esta semana, estamos en un 22%, o al menos en las cifras de hoy día, un 22% de disponibilidad de camas UCI, un 18% de la disponibilidad de camas UTI, incluso muchos Ceremis han señalado que eventualmente ahora estamos en esta fase de desconfinamiento, pero eso no quita que podamos volver nuevamente a cuarentena total en los próximos días. Así es que por eso, en la medida de lo posible, tratar de regularnos, tratar de salir mientras tanto todavía, hacer solo lo imprescindible. Era esperable esta semana, pero yo también esperaría a ver qué pasa tal vez la próxima semana, a ver de qué manera esto sigue desarrollándose. A lo mejor las personas ya realizaron sus trámites la primera semana y pudiera bajar la próxima. Esperemos que así sea, porque por otro lado también está que vimos muchas manifestaciones el mismo lunes a propósito de lo que sucedió el domingo 18 de octubre, aniversario 1 año del estallido social. Muchos grupos también se manifestaron en las calles, entonces ciertamente es algo que vamos a tener que seguir analizando día a día, y lamentablemente las proyecciones que hemos visto, tanto de los grupos y COVID, etcétera, señalan que eventualmente pudiera generarse en las próximas semanas un aumento de casos. Esperemos que no, mientras tanto lo que nos queda hacer es mantener el autocuidado. Hay una arista también que me gustaría destacar. Hugo, tú señalabas la alta movilidad en torno a los espacios públicos, no necesariamente yendo a comprar, como mencionaba Karen, o a hacer algún trámite, parques, plazas, multicanchas, las ciclovías. La gente también como que evidentemente necesitaba la actividad física, necesitaba un poco tomar aire, mucho tiempo en cuarentena, sabemos los problemas que está generando en diversos lugares del mundo. ¿Ha habido una explosión también en ese sentido? Sí, yo, si me permite el panel, voy a ser un poco pesimista, y creo que lo dije durante la semana en TV Noticias. Yo creo que, muchachos, hacemos un poco el loco llamando a la gente que no salga. Yo creo que la gente ya salió. Yo creo que la gente ya salió y no va a volver a lo que era el inicio de la pandemia, cuando estaba súper sensible este tema. Por eso es que a lo mejor hay que apuntar a que, ok, ya salieron, pero hay que salir con extremo cuidado, con la mascarilla. Es impresentable, lo conversábamos en la semana, sí, Ricardo, en la semana me tocó ir a hacer un trámite del sector de Laguna Redonda, y era impresionante la cantidad de gente en la Laguna Redonda, y era impresionante a la vez la cantidad de gente sin mascarilla. En Laguna Redonda tiene abajo el círculo, digamos, de la gente da vuelta, pero arriba tiene un cerrito. Como en el cerrito hay como que la gente se siente sola, aislada, no pasa nada. Estaba ninguno con mascarilla. El único loco era yo que andaba con mascarilla en ese lugar. Entonces,
Da la sensación que el que la gente no salga ya es un tema perdido. Hoy día también hablaba con el alcalde de Los Ángeles, lo mismo, la gente ya está cansada después de 8 meses y están saliendo en masa. Hay que salir, y si va a salir, salga con precaución. Yo creo que por ahí tiene que ir el mensaje ahora. Sí, Silvanio, se le perdió el miedo a la pandemia, se le perdió el miedo al coronavirus, puede ir en la línea de lo que señala Hugo. Hemos visto también lo que ha pasado en otros países, en Europa. Es increíble el rebrote, porque allá sí que ha habido en algunas zonas rebrote, porque se pudo controlar la pandemia y finalmente se le escapó de nuevo de las manos. Acá hemos ido fluctuando todo aquello, Silvanio. Sí es, porque comentaba el Hugo, me tocó. Yo no estuve en el centro de Concepción, pero sí un colega del diario fue al centro por un trámite médico y envió una foto, repleto el centro de Concepción, pero repleto. Es decir, ok, el centro de Concepción atrae porque era una zona de servicio, sí. Están los bancos. ¿Quieres ver el centro? ¿Quieres ver el centro, Silvanio? Sí, tenemos, mira, la imagen en vivo y en directo ahora. Esa es Avenida Los Carreras, una avenida, ¿cierto?, que tiene 3 pistas por lado y que a esta hora está absolutamente llena de vehículos. Es como un día más que normal, diría como un día de víspera de fiesta, si es que ustedes quieren. Claro, un día de es que es viernes y mañana hay cuarentena, yo creo que por eso también. También, sí. Quizá por eso, la gente sale a comprar. La cifra de contagios de las últimas 24 horas, es decir, del cierre de ayer a la noche, 254 nuevos contagios. La tendencia a la baja que tuvimos en los últimos días ya no es así. Esperemos que sea solo esa cifra. Sin embargo, claramente ya los números están mostrando un alza de contagios. Y lo más probable es que eso se replique y se repita en los próximos días. Salvo que la gente cambiara de conducta de una forma milagrosa, por decirlo de alguna manera, cosa que no creo. Claro, está muy difícil. Antes de que nos adentremos en el plebiscito, que es el tema primordial el día de hoy, me gustaría también la opinión de Javier en torno a lo que estamos viviendo con lo que mencionaba Silvanio, alta cifra nuevamente, lo que señalaba Hugo, ¿cierto?, las calles repletas, y lo que nos contaba Karen también, que si bien es cierto el comercio, el e-commerce ha tenido un aumento explosivo, se han triplicado las ventas, todavía hay bastantes falencias. Sí, Galo, yo creo que es central hacer un ejercicio que precisamente aquí en este panel venimos tratando de desarrollar desde que partimos, ¿no? Que es ese límite y establecerlo entre lo que es la irresponsabilidad, que uno se la puede atacar a muchas personas, pero también la necesidad de aquellos que deben salir de su hogar para obtener el sustento. No solo el comercio ambulante, es hacer un trámite. Nos damos cuenta de que los bancos no están preparados precisamente para desarrollar una atención a distancia que sea decente, ¿no?, como lo merece la gente. Entonces, estamos chocando, o quizás la pandemia nos permite, y eso lo hablábamos con Pablo Martínez, si no me equivoco, la semana pasada, nos permite descubrir cuán frágiles somos, cuán precarios son nuestros sistemas, y bueno, y si queremos que la gente se quede en casa, tiene que ser una cuarentena con dignidad, pero al parecer eso no es posible. La gente tiene que salir a ganarse el pan, sobre todo luego de 7 meses de confinamiento. Yo me quisiera quedar también con algunas palabras de la autoridad, que es posible que volvamos a cuarentena, ahora bien tampoco es deseable. De nuestro comportamiento en esta etapa de apertura depende precisamente que nos podamos sostener en estas circunstancias siendo lo suficientemente responsables para no volver a una cuarentena, que es lo que no queremos, pero si va a ser la solución frente a la irresponsabilidad, quizás también sea el camino. Muy bien, les agradezco su comentario respecto a esta primera semana de desconfinamiento acá en la región del Biobío, particularmente, mejor dicho, ¿cierto?, en las comunas que pasaron a fase 2 y que mañana nuevamente, este fin de semana, van a tener cuarentena, salvo el día domingo, porque ahí se van a poder desplazar todos ustedes hacia sus lugares de votación. Solamente para eso es el permiso. Hablemos del plebiscito y partamos por la franja que concluyó. Silvanio Mariani, evaluación de la franja política. ¿Gustó o no gustó? Hay múltiples comentarios. ¿Qué te pareció a ti lo que se hizo? Con escasa participación de las regiones, hay que decirlo muy claramente, tal como lo señala hoy la portada del Diario Concepción. Así es. Bueno, no es ninguna gran novedad tampoco. Se repite el padrón. Santiago es Santiago céntrico. Eso desde siempre fue así y sigue. Y uno, incluso en las imágenes, en las propias imágenes, ni voy a decir los testimonios que pudiera ser más desplegado en distintas regiones, hasta en la selección de las imágenes que graficaban, tanto por el apruebo como por el rechazo,
son imágenes de la región metropolitana. Y no podemos decir que eso se debe a un tema de recursos, porque hubo, por ejemplo, una de las opciones que hizo una gran campaña por todas las regiones, con gente que viajaba bastante por regiones, por lo tanto podrían haber tomado imágenes, un camarógrafo, lo que sea. No era un tema de recursos, sino de visión. Ahora, ¿por qué pasa eso? Tampoco podemos decir y culpar a los santiaguinos que tienen una visión contra las regiones. Es parte de la cultura. Recordemos que eso puede pasar con nosotros mismos en Concepción, con relación, por ejemplo, a Yumbel, Santa Juana, a las comunas aledañas. También somos, concentramos acá. Eso en los servicios, la educación, los servicios de atención a la salud y un largo etcétera. Y Santiago es un gran imán que atrae todos lo que puede para allá. Es parte de la cultura. Y además de la franja, ¿sí? Además de eso, Silvanio, ¿te pareció que hubo creatividad, hubo algo novedoso, se aprovecharon las nuevas tendencias o es más de lo mismo lo que vimos en la franja? No, a mi juicio, y aquí hablo desde la total y absoluta falta de experticia, no soy publicista, pero a mí me parece que fue más de lo mismo, apelando muy a la emoción, muy al temor, con imágenes, por ejemplo, de personas en estado muy vulnerable y que el cambio de la Constitución podría generar el caos en el país. O sea, una apuesta más bien en base a un cierto terror. No creo que fue moderno, que se aprovecharon recursos de redes sociales, por ejemplo, de tecnologías. No, más bien fue una narrativa muy tradicional, a mi juicio. Y la franja reflejó todo eso y también el centralismo del país. Claro. Nosotros, en regiones, ¿qué participación tuvimos? Un par de personas, un par de autoridades. Ahí estuvo, por ejemplo, el alcalde Ortiz, el candidato a gobernador Eric Aedo, el Félix, del Partido Verde, y no hay mucho más. Estuvo muy centrado en personas de la región metropolitana, reflejando zonas de la región metropolitana y algunos políticos también vinculados o que están en la región metropolitana. Es decir, la franja fue absolutamente centralista también, y es un padrón que se repite. ¿Comparte el resto? Karen, ¿qué opinas tú? Sí, de hecho comparto gran parte de lo que señala Silvanio. Yo la vi un par de veces al comienzo, sobre todo por la curiosidad periodística, uno quiere ver la franja y todo, pero efectivamente lo que me pasó fue que fui viendo más de lo mismo y finalmente te aburres. Ya después, cuando vi el patrón, efectivamente me sorprendió la falta de creatividad. Yo pensando que hoy día, siglo XXI, con todas las tecnologías, me imaginé que tal vez, tampoco soy publicista, como bien señala Silvanio, pero yo pensé que iba a haber un poquito más de creatividad en la entrega del mensaje, que no íbamos a apelar al más de lo mismo, pero me di cuenta de que efectivamente era eso, así que la vi un par de veces y ya después llegaba un punto en que te aburría porque sabías hacia dónde apuntaba cada uno de los mensajes, y también coincido en que hubo bastante poca o falta, en realidad inexistencia de participación por parte de las regiones, que fue otra de las cosas que me llamó la atención. Y con lo deslegitimada que está la política y en especial los partidos políticos, era la oportunidad para darle a tribuna, ¿cierto?, a caras nuevas, Javier, organizaciones civiles que si bien es cierto participaron, hubo grupos pequeños que tuvieron su espacio, siempre se requiere, ¿cierto?, que hayan nuevas personas que refresquen la política. Yo siento que estuvimos en presencia de una franja atípica, porque si uno lo piensa, nuestro país no vive un plebiscito, que es muy distinto a una elección común desde el año 89, que fue el plebiscito constitucional, post plebiscito del sí y el no. ¿Encontraste parecida a la franja o no? Claro, no, la verdad es que no. Aparte son momentos distintos, ¿no? Si uno piensa en el 88 y 2020, yo creo que el plebiscito del 88 tiene una épica que aquí no se va a replicar, sobre todo pensando en un resultado que yo estimo va a ser bastante favorable a una de las dos opciones, no les voy a decir cuál, pero a lo mejor se la pueden imaginar. Pero respecto a la franja en sí mismo, los partidos están acostumbrados a vendernos nombres y candidatos, y aquí nos tenían que vender ideas, o una propuesta país, o una mirada.
Y eso no se consigue con unos minutos en televisión, menos que están así de cuoteados por partido, y de repente empezaba un partido, después organizaciones de la sociedad civil, después otro partido, después en la franja del rechazo ha estado el mismo partido que estuvo en la franja de la apruebo. Entonces uno no le puede pedir a la gente que clarifique su postura a partir de lo que es la franja. Yo, en mi situación particular, yo tengo la decisión tomada hace mucho rato, entonces yo pienso, ¿qué pasa con el indeciso? El indeciso ve la franja, yo creo que queda bastante más indeciso, entonces por ese lado le veo poca utilidad a la franja, y a lo mejor también llega en un momento, Galo, en que la tele no es lo mismo que era antes, y quizás la publicidad o la propaganda política tiene que irse por otro lado. Hugo, ¿qué te pareció la franja? Y enganchamos netamente con las medidas sanitarias para este día domingo. Y yo, cortito, me declaro experto en franja electoral, la he visto toda, 38 para adelante la he visto toda. Nosotros hicimos una encuesta de Noticias, la tengo aquí, la estaba revisando precisamente, y preguntamos cómo evaluó la franja electoral. Muy buena, mala y muy mala. Un 63% lo evaluó de manera muy mala. Y coincido con que Silvano decía mucho de terror, se ataca mucho eso, como que si va a ganar una u otra opción, va a quedar la escoba en el país. Yo no creo que sea así. Y lo más llamativo de ahora fue tal vez la ausencia de políticos en términos generales. Muy pocos políticos los hubo, pero menos diría yo. Vamos al tema de cómo va a ser la votación. Nos pareció necesario, siempre necesario, pero ahora más que nunca, porque estamos a muy poquitos días de hablar un poquito de cómo va a ser este plebiscito el día 25. Decir que aquí en la región del Biobío teníamos antes 212, 214 mesas más o menos. Aquí en la región del Biobío se aumentaron las mesas a 260. También se aumentó el horario de funcionamiento de las mesas. Hasta las 8 de la noche van a funcionar. Por lo tanto, yo creo que los primeros resultados los vamos a tener a eso de las 21 horas más o menos, probablemente el primer conteo a nivel nacional. ¿Por qué se aumentó el número de mesas? Bueno, precisamente para lograr que haya menos aglomeración de personas. Y en ese mismo contexto es que se eliminaron algunos locales de votación como el Estadio Regional, donde llegaban miles y miles de personas. La idea de evitar precisamente eso. Y se eliminó también en el Liceo Enrique Molina. Bueno, el Liceo Enrique Molina era más complejo porque ahí está todo el tema de trazabilidad del Ministerio de Salud, entonces es más complejo. Entonces, la primera recomendación, revise sí o sí en cervel.cl cuál es su local y mesa de votación, porque es altamente probable que haya cambiado. Hay horario especial, preferencial, diría yo, para los adultos mayores de las 2 de la tarde en adelante. Eso no significa que si un adulto mayor va a votar en la mañana no lo van a atender, al contrario, siempre va a tener preferencia el adulto mayor, pero se ha establecido ese horario preferencial para los adultos mayores, porque son un grupo de riesgo y la idea es que no se junte con otro grupo etario en la medida de lo posible. Usted tiene que llevar su lápiz. Azul. Si no lleva su lápiz, la mesa se lo va a proporcionar, pero la idea es que el lápiz no ande de un lado para otro, y si por el lápiz por alguna razón está con el virus, digamos, la idea es evitar los contagios. Hay que entrar con mascarilla, evidentemente, pero ojo, se le va a pedir, existe una alta probabilidad que le piden que se saque la mascarilla un par de segundos para poder verificar que su rostro coincida con el rostro de la cédula de identidad, que puede estar vencida hasta noviembre del 2019, de ahí para adelante puede estar vencida. Y le van a pasar, usted va a tomar de la mesa 2 votos, uno sobre aprueba o rechaza la eventual construcción de una constitución, y en segundo lugar el voto de qué tipo de organismo quiere usted que cree esta constitución. Una convención constitucional completamente compuesta por personas elegidas democráticamente, una mixta constitucional en donde van a haber la mitad parlamentario y la mitad constituyente, digamos. Es súper importante el tema de la participación, creo que algo dijimos al principio. Fíjate que para la última elección presidencial, que se supone que es una elección que convoca a mucha gente, digamos, participó el 50% del padrón electoral. Y para atrás, desde que tenemos voto voluntario, hemos tenido elecciones donde ha participado 1/3 del padrón electoral. 1/3 solamente del padrón electoral. Necesitamos que mucha gente vote. Yo no creo que haya problema con esto, termino, Galo, en el tema de los contagios. Fíjate que con el plan Fondéate, que fue tan criticado, y que nosotros mismos criticamos muchísimo porque en cuarentena se permitía, qué sé yo, no hubo gran aumento en la curva porque se tomaron las medidas adecuadas. Yo creo que ahora deberíamos andar bien. Por lo tanto, claro, hay que tener resguardo, pero no creo que tengamos grandes contagios, a menos que algo funcione muy mal y el día domingo empecemos a despachar, tú, Galo, o yo, empecemos a despachar de aglomeraciones de personas fuera de los locales de votación sin distanciamiento físico. Ahí podríamos tener un problema. Pero si la gente anda bien, tranquila, yo no creo que tengamos grandes inconvenientes.
Oye, excelente el resumen de Hugo que pueden encontrar en tvu.cl con las medidas sanitarias para este día domingo. Nuestro llamado es obviamente a participar de este deber ciudadano que tenemos. Sí, es un deber participar de este tipo de procesos que además son históricos. Javier, antes de terminar tenemos también algunos datitos interesantes de algunas actividades. Y bueno, la Universidad de Concepción que también se ha sumado, bien digo, a este llamado a la participación ciudadana el domingo. Sí, Galo, podemos partir por eso porque siempre está la invitación de revisar el portal noticias.udec.cl y ahí destacamos el comunicado que emana desde la administración de la universidad que llama a participar del plebiscito de este domingo y a eso se suma el anuncio que es importante y aquí atención para los estudiantes de la Universidad de Concepción, que se suspenden las evaluaciones del lunes 26 y lo que tiene que ver con la asistencia obligatoria de esa jornada, pensando en aquellos que se tienen que trasladar para votar. No todos alcanzaron a cambiar de domicilio electoral. En la Universidad de Concepción está lleno de estudiantes que provienen de otras ciudades, entonces van a tener facilidades, Galo, compañeros, para poder trasladarse a votar. Y eso es bien importante, porque queremos que el proceso, más allá de los resultados, cuente con la máxima legitimidad posible y yo siento en lo particular que eso se lo otorga la participación. Nuestra Universidad de Concepción ha sido escenario de conversatorios, de cabildos pre-COVID. Hay información que está procesada y bueno, además de que todas las actividades se siguen desarrollando de forma online, en el sentido de cuidar a la comunidad universitaria, hay una especial preocupación por lo que va a suceder a partir del domingo, ¿no? Porque esto también es un puntapié. O sea, el plebiscito es el punto de partida de una serie de actividades que con seguridad aquí vamos a estar informando. Por supuesto, Javier, y destacar también el éxito que tuvo el BioBio Energía con más de 400.000 personas conectadas, todo un récord. Sí, bueno, si es por darle también números, Galo, alrededor de 22 países de 3 continentes distintos concentrados en jornadas que fueron desde el día 19 hasta el 22 sobre energía, probablemente uno de los congresos más importantes de nuestro país y con mayor también impacto a nivel latinoamericano. Entonces, si pensamos en la energía y en el momento trascendental que es la humanidad, cuán importante es tener estas conversaciones y también cuán central va a ser a la hora de empezar a fijar el rumbo de la recuperación económica, también que vaya en consonancia con el cuidado de nuestro medio ambiente. Un llamado de atención cortito, sí, digamos, Hugo, a la ausencia de autoridades nacionales en ese BioEnergía. En 400.000 personas, hubo varios ministros de energía de otros países y no estuvo el nuestro. A mí me parece que debería estar el de casa, por lo menos. Sí, ojo con aquello. Ojalá que para el próximo año se sumen. Les quiero agradecer su tiempo, su compañía y por supuesto sus datos, que es lo más valorable, la información que nos da poder y que le entrega también ese poder a todas las personas. Y junto a ustedes invitarlos a este día domingo, la transmisión que vamos a tener con los medios de la Corporación Universidad de Concepción en este plebiscito 2020. Chile decide, ya estamos, ¿cierto?, prácticamente con todo listo para el domingo desde tempranito estar acompañándolos con despachos en vivo y con todo lo que requieren minuto a minuto. Hasta, no sé si tenemos acá, señor director, en pantalla al lado del logo, los Power Rangers le pusieron acá internamente, pero es la foto de Hugo, de Fernanda, sí, aparece Karen también, nuestra nueva contratación en este año 2020. Friends también, ¿no? Sí, tenemos múltiples nombres, pero estamos todos juntitos para el día domingo. Gracias, Karen Candia, que estén muy bien, nos vemos. Muy bien, Galo, un saludo a ti, a nuestros compañeros y por supuesto ahí vamos a estar el domingo con todo cubriendo el plebiscito, invitados a seguirlo a través de los medios UDEC. Gracias, Hugo Varela, nos vemos. Esté muy bien, chao muchachos. Javier Cisterna, agradecido. Nos vemos el domingo, Galo. Y nos vemos también, Silvanio. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta, Manuel Antonio Garretón, destacadísimo sociólogo de nuestro país, junto a Tabita Moreno y Francisco Martinich, nuestros compañeros y compañeras de Medios UDEC. Seguimos analizando lo que se viene este domingo. No te vayas. Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. ¿Y tú te quieres sumar?
Me quedo en casa. Entrevistas, datos y entretención. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña. Quedarte en tu hogar y disfrutar en familia. Este y todos los viernes a las 17 horas. Retransmisión a las 22:30. Me quedo en casa. Esta vida por amor me ha regalado la dicha de conocer muchos lugares, mucha gente, muchos ojos, muchas pieles, muchos bienes, muchos males. Y es que las cosas que nos hacen diferentes no son banderas ni tampoco en la gente. Hay más razones que nos hacen iguales. Con esa fuerza vamos a sacar los males. Desde marzo en TVU adaptamos nuestros horarios para cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidarte a ti. De lunes a viernes cerca del mediodía, TVU Noticias. Luego, la comunidad del contenido. Y para cerrar la jornada, nuestro bloque de programación en vivo, Puntos de Vista. Somos TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya estamos de regreso y tenemos a nuestros compañeros y compañeras de Medios UDEC y además a nuestro invitado. Voy a partir saludando a Tabita Moreno, directora de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Tabita? Hola, Edgardo, muy bien, muy buenas tardes a todo el panel, muy bienvenido a Manuel Antonio Garretón. Hola, Francisco, espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por aquello. También Francisco Martinich, director del diario y de la radio La Discusión. ¿Cómo está, Francisco? Hola, Galo, buenas tardes al panel, a la audiencia de nuestro invitado de hoy, Manuel Antonio. Un gusto tenerle, un honor aquí en el programa. Claro que sí, pues nos sumamos a ese saludo para este destacado sociólogo, politólogo de nuestro país, además Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Don Manuel Antonio, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación, a usted, a la radio, al programa y a las personas que están aquí en el panel. Claro que sí, estamos todos los medios de la Universidad de Concepción transmitiendo, la radio Universidad de Concepción, la radio La Discusión, estamos también a través de TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción, mucha gente en Facebook, usted sabe ahora con las nuevas plataformas hay también otras audiencias. Bueno, comencemos por favor con lo que nos convoca, que son varios temas, ¿cierto?, relacionados a la pandemia, también con lo del plebiscito, hay harta incertidumbre de lo que va a pasar el día domingo. Yo le voy a dar la palabra a Tabita para que pueda comenzar con la entrevista, Tabita. Oh, gracias, Edgardo. A mí me gustaría comenzar por lo que viene este domingo, el plebiscito que estamos esperando, que es un momento histórico para nuestro país. Y que pese a que no hay datos certeros para proyectar o para hacer proyecciones, tampoco hay encuestas recientes que nos entreguen datos como para proyectar lo que se viene, a mí me gustaría consultarle a Manuel Antonio cuál es su impresión de lo que podría ocurrir este domingo en términos de participación ciudadana, en términos de participación en este proceso eleccionario. Mire, hacer un pronóstico es relativamente difícil. No estamos en una situación de incertidumbre. Uno diría que lo más importante es que se celebre el plebiscito. Eso desencadena un proceso inédito en la historia de Chile, como el único otro plebiscito en serio, porque no hablamos de los plebiscitos de la dictadura, el único otro plebiscito del cual tenemos historia es el que terminó con la dictadura. Y este, de alguna manera, es
iniciar una nueva época que supere las herencias de la dictadura que quedaron una vez que se instaló la democracia. Quizás ya hablemos de eso. Pero entonces mi impresión es que si uno toma las últimas elecciones, la situación actual, uno diría que arriba del 50% es muy bueno, es muy bien. Yo digo, con cualquier porcentaje, el plebiscito y la decisión del pueblo será legítima. Un porcentaje muy bajo de participación va a crear situaciones complicadas porque la gente no se va a sentir representada. El que no quiera sentirse representado va a decir, no voté, yo no creo en eso, es una nueva cosa de los políticos. Por lo tanto, es importante, uno, que se va a realizar, dos, que ojalá sea arriba del 50%. Yo tengo la percepción que se puede llegar a un 60% de la población, porque hay nuevas generaciones que se han inscrito, digamos que forman, no se inscriben, que forman parte del padrón electoral. Hay nuevas generaciones. Se nota en los sectores vulnerables, se nota un deseo de ir a votar, pero para rechazar. No para rechazar, digo, la propuesta, no rechazar, pero para rechazar la sociedad, para rechazar lo que ha pasado en el último tiempo. Es decir, es un voto que va a votar por el apruebo, pero es un voto más bien de protesta. Y ese es un sector bastante amplio. Entonces, mi impresión es que es incluso en zonas vulnerables, donde la gente va precisamente a votar para mostrar su descontento con lo que ocurre. Y entonces eso me permite pensar que podríamos estar en esa situación de un 60%, y yo creo que lo más probable es algo entre 60-75% y 30-35% por el 60% por el apruebo, el otro por el rechazo. Ahora, lo importante es qué pasa al día siguiente. O sea, qué pasa desde el día siguiente, no al día siguiente, sino desde el día siguiente. Y ahí hay que, digamos, analizar el significado de este plebiscito, que a mi juicio es doble. Tiene que ver con un contenido, es decir, se vota porque se gana, como espero, el apruebo, se vota porque se quiere cambiar una constitución y que se tiene frente a esa constitución, yo diría, un cierto sentido común masivo que tiene que ser de un mayor rol del Estado en la protección de las personas, de una mayor participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones, de una mayor descentralización y profundización de la regionalización, de reconocimiento de las naciones, las primeras naciones, los pueblos originarios, y con grados altos de autonomía, que tiene que significar fundamentalmente que lo que hoy día está entregado al mercado, que son básicamente todas las distintas esferas de la vida, de la reproducción de la vida, sean abordadas por la sociedad a través de un Estado, pero de un Estado que es transformado. Ahora, todo eso es el contenido, de alguna manera, de la Constitución. Y eso, yo creo que el decir apruebo significa que quiero una nueva Constitución, es decir, algo contrario y distinto al actual. Y el otro, claro. El otro significado, el otro significado que yo creo que es muy importante es el proceso mismo, no el contenido. Es decir, tal como la clase política, que nunca perdió el contacto, pero que tuvo, por los problemas de represión,
de la época de la dictadura estuvo de alguna manera separada, dificultada sus relaciones con el pueblo, con la sociedad, se reencontró en el plebiscito, hoy día ya no un distanciamiento, sino una ruptura que se ha producido entre las élites, entre la clase política, entre las instituciones y la gente, una ruptura. No es un problema de confianza o desconfianza, es ruptura, es rechazo. Hay un espacio donde se pueda reencontrar. Y ese es a mi juicio el significado, yo diría, principal. Porque las constituciones pueden ser más buenas, más malas, pero si no hay una manera de organizar la participación política, la relación entre la política que está en el Estado, que está en las distintas esferas, y la vida de la gente, esa constitución va a carecer de sentido y va a ser deslegitimada. Sí. Por lo tanto, el proceso de reencuentro, dado la ruptura, no solo tenemos un orden neoliberal que hay que superar, tenemos también una sociedad invertebrada, segmentada, fragmentada, en que el mundo de lo político institucional va por un lado y el mundo de la sociedad va por otro. Sí, está muy interesante esto. Estamos con Manuel Antonio Garretón en medio SUDEC. Francisco Martinich está en Chillán y muy atento a lo que está diciendo nuestro invitado, Pancho. Sí, y quería conectar justamente con lo que señalaba el profesor al final, que tiene que ver con reconstruir esta idea de sociedad. Mi pregunta es si, porque usted señala que quienes han manifestado, ¿no es cierto?, su intención de votar a prueba, que en el fondo es rechazar el modelo, lo hacen, pienso yo, desde un sentido de pertenencia a esta sociedad. Pero hay muchos que no se sienten que pertenecen a esta sociedad, que es una sociedad que los ha excluido, que las ha excluido. Y entonces no hay allí que hacer algo más profundo, profesor, que es como reconstruir la idea de sociedad que hay en nuestro país. Yo le leí por ahí, y con esto termino, un concepto que me pareció muy interesante, que es, ojo con lo que se llama el patriotismo constitucional. Me gustaría que también pudiera referirse a eso. Bueno, yo creo que usted toca un punto fundamental. Mi impresión, y esto, digamos, por supuesto es enteramente discutible, pero mi impresión es que hay, por un lado, una destrucción del sentido de polis, es decir, de que se es parte de la misma comunidad política. Y esa es una herida que no ha sanado, que viene de la dictadura. Hay una especie de ADN memorístico, diría yo, que está incluso en las generaciones que no vivieron la dictadura, y que está expresado en que todavía, con excepciones, el plebiscito del domingo va a ser entre los sectores que apoyaron la dictadura y los sectores que estuvieron en contra, por supuesto, con excepciones importantes de gente que ha dejado de apoyar a la dictadura. Pero esa división de la sociedad chilena, en que yo no me siento parte de la sociedad en que está unas fuerzas militares que estuvieron involucrados en los crímenes. O sea, yo creo que hay una disminución y un clivaje en la sociedad chilena. Además de los clivajes clásicos de clase y de otro tipo, pero hay un clivaje que es entre las herencias de la dictadura y los actores que la expresan y el mundo. Ese es un primer problema de reconstitución. Y eso, a mi juicio, solo se logra con una constitución y con un proceso que deja explícito el rechazo de la sociedad chilena a lo que fue la dictadura, como lo han hecho todas las constituciones después de los fascismos. La japonesa, la italiana, la española, todos. Han hecho una condena que hay que ver cómo se hace, pero quiere decir que la Constitución, el acto de constituirse, no solo la Constitución expresa constitución y texto,
Constitución es el acto, el proceso de constitución, como nos constituimos como sociedad. En el acto de constituirnos, el texto de alguna manera debe decir, dejamos atrás, rechazamos y condenamos ese pasado. En ese momento, usted no va a volver a los detenidos desaparecidos, no va a volver a la gente que mató, no va a restañar todas las heridas de las torturas, no va a restañar todo ese daño que se hizo. Pero simbólicamente va a decir, como rechazamos esa sociedad, ahora podemos construir una nueva. Insisto, eso es fundamental y ese es el primer aspecto. Pero esa cuestión, lo que usted señalaba, apunta a un segundo aspecto. Porque en el primero es el rechazo, si usted quiere, vamos a decirlo de alguna manera, político. Pero político en el sentido amplio del término. Yo rechazo a la sociedad de la dictadura. En el segundo es lo que algunos han llamado para ciertos sectores el nihilismo societal. Es decir, la disminución del affectus societatis. Yo no formo parte de esta sociedad. Soy un paria. Alguien al cual se le promete algo, tampoco me interesa, no me interesa la institución. No me interesa, me interesa mi vida y mi manera de ser. A veces es mucho más gritando o tirando una piedra, sobre todo en los sectores jóvenes, que de la otra manera, porque esta es una sociedad en la cual, como usted bien señalaba, me siento excluido. Ahora, ese es el punto, es un punto también clave. Y ese se asegura, a mi juicio, mucho a través de una constitución que hace, de un proceso constituyente que hace dos cosas, que por un lado busca, y es muy complicado, y entiendo que es muy difícil, busca involucrar de alguna manera, a través de metodologías que va a haber que establecer, aparte de este mundo. A preguntarle a que la convención constituyente se junte con ellos, que haya delegados, que haya gente que quiera, el que quiera ir a hablar, que hable, pero que hable ahí, en un lugar institucional, no solo que grite en la calle. Entonces, creo que hay todo un proceso que es muy complejo. No se trata de establecer algo paralelo a la convención, pero se trata sí de complementarla con lo que han sido los procesos participativos. Ahora, esa es una cosa. Y la otra es la transformación radical y ahora en los contenidos del sistema social, que significa que el Estado se acerca a la gente. La sensación de protección es fundamental. Don Manuel Antonio. Usted no puede tener, usted no puede tener una sociedad en la cual el 80% va a la educación privada y la educación pública es 20%. Eso es imposible, no hay sociedad ahí. Esto no es sociedad. Sí, yo quería preguntar. Es una suma de cosas, claro que pero no sí. es una sociedad. Yo quería preguntarle. Disculpe, yo quería preguntarle a propósito de la protección del Estado que usted señala y de acuerdo también a una entrevista que dio a la Radio Futuro, post dictadura el poder represivo del Estado se mantuvo actuando de la peor manera. ¿Qué hacemos para resolver algo que nos ha tenido también con bastantes problemas desde el estallido social y si usted quiere incluso desde antes, que se ha agudizado quizás en este último año? ¿Cómo ve esas transformaciones, esa formación, esa visión que deben tener las Fuerzas Armadas apegadas a lo que es este 2020 en nuestro país? Ya, si me permite, quisiera contestarle la segunda pregunta, pero la del patriotismo constitucional. Por favor. La idea es la siguiente: ya no se puede seguir pensando en una adhesión a la sociedad basada en los valores de la chilenidad, en la tradición, en la historia heroica de la Fuerza Armada, o sea, en la idea alemana de Volk, que es una tradición y que a veces, muchas veces se hace xenófoba y se hace, digamos, antipueblos originarios, etc. Hay que pensar en lo que un autor llamaba patriotismo constitucional, es decir, ¿cuáles son los valores
principales que nos constituyen como chilenos, discutámoslo, digamos cuáles son, y a eso adherimos. A lo que se adhiere, entonces, a un conjunto de valores y normas. Una constitución no expresa la esencia de una nación, el alma de una nación, no, porque además hay muchas naciones. Expresa un acuerdo fundamental en cómo queremos vivir. Y ese acuerdo fundamental no lo hemos tenido. No lo hemos tenido. Lo llegamos a tener con la Constitución del 25, pero mucho tiempo después, de a poco, se fue teniendo. Y sobre todo se le valoró cuando se perdió. Pero quiero decir, no ha habido un acto fundante que tuvieron todos los países, salvo Argentina, por una razón que no tuvo constitución de la dictadura. Todos los países que salieron de la dictadura hicieron una constitución hecha por el pueblo. Asambleas constituyentes u otras fórmulas. Entonces, y eso es lo que genera el patriotismo constitucional. Yo adhiero a esto porque están aquí inscritos los valores, las normas en los cuales yo me siento interpretado porque se me consultó. Eso sería muy rápidamente. Que también, como digo, toda una política educativa, digamos, que implica de socialización, de reuniones, de conversaciones, donde los medios de comunicación juegan un rol fundamental para precisamente producir este sentimiento de que yo me siento parte de. Respecto al tema del orden público, las Fuerzas Armadas en la Constitución actual, incluso, son consideradas de alguna manera como un poder. Eso es lo primero que hay que terminar con él. Las Fuerzas Armadas y los carabineros, las fuerzas de orden, son una función de la sociedad. Una función de la sociedad, no un poder. Y esa función tiene que estar enteramente, con las autonomías técnicas necesarias, pero subordinada al poder político. Pero entendamos eso en un sentido fuerte. ¿Y por qué? Escuelas militares que reemplazan a la universidad o a los institutos profesionales y que son totalmente autónomas y cerrados y no entra ahí el debate de la sociedad. ¿Por qué no puede pensarse la formación militar, por ejemplo, de una manera distinta y no enclaustrada? Segundo, cualquier acción de las Fuerzas Armadas tiene que estar subordinada por el poder. ¿Qué significa eso? Que usted, Fuerzas Armadas y de orden, que de alguna manera son las mismas que participaron en la dictadura, que no han sido nunca profundamente transformadas, requieren lo que se ha llamado, a mi juicio, de forma muy adecuada, refundación. Usted tiene que refundar. ¿Necesita Fuerza Armada un país? Sí, cada vez con menos funciones de defensa militar, cada vez más con otro tipo de funciones, por ejemplo, en relación con el medio ambiente y otras. Pero esto es lo que hay que discutir. No discutimos para qué servían las Fuerzas Armadas en Chile, para qué y cómo debían organizarse los carreros. No lo discutimos. Lo que se hizo fue reformar un par de cosas que le quitaban el poder que le había otorgado la dictadura a través del Consejo Constitucional Nacional, la inamovilidad, comandante y jefe, etc. Pero la sociedad chilena no ha hecho una discusión sobre qué quiere con sus Fuerzas Armadas. Y eso yo creo que es lo que fundamental. ¿Y qué quiere con su carabinero? Y entrar ahí en la discusión. Pero yo le diría más. Y en esto entiendo que no todos están de acuerdo. Yo creo que la discusión sobre el Poder Judicial también hay que hacerla. También hay que hacer una discusión sobre el Poder Judicial, sobre lo que es, porque no puede ser que hayan organismos que no tengan control político. Que no tengan político en el sentido del control del conjunto de la sociedad a través de su
instituciones representativas. Pongo otro ejemplo, el caso del Banco Central. Por supuesto que una cierta autonomía del Banco Central, que no el primer ministro o el presidente o el ministro de Hacienda a cada rato, digamos, emitan y den orden al Banco Central, no. Pero control político, responsabilización política del Banco Central. No todo lo que diga el Banco Central debe ser sagrado, debe ser sometido a discusión política. Entonces digo, todo eso, que es hacer la política más cercana a la sociedad, es un tema fundamental. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, para volver a su pregunta, es que todas las instituciones han perdido legitimidad. Todas. Le escuchaba a un eminente psicólogo el otro día en un programa, haciendo ver que los padres hoy día han perdido enorme legitimidad. O sea, puede ser que en los casos particulares hijos reconozcan a sus padres, le den toda la legitimidad que sea y acepten su autoridad. Pero, ¿qué es lo que significa la legitimidad y la aceptación de la autoridad? Y hoy día lo que hay es el rechazo a la autoridad. Y eso es un problema extremadamente complicado, extremadamente complejo. Entonces, mi impresión es que hay un rechazo muy grande a las instituciones, y hay un rechazo en el caso de las instituciones que usted nombraba, por ejemplo, el caso de Carabineros. Hoy día hay una pérdida de legitimidad. No digo confianza o desconfianza, digo pérdida de legitimidad. Pérdida de legitimidad, claro. No lo considero que debo aceptar lo que él hace. Sí, eso es. Pero Francisco, por favor, sí, la última pregunta. Lamentablemente el tiempo estaba tan interesante esto que ni siquiera queríamos interrumpirlo, Manuel Antonio. Nos queda espacio para... Francisco, por favor. No, yo solo preguntarle al profesor si todas las instituciones han perdido legitimidad y lo que estamos a puertas de iniciar es un proceso de reconstrucción de nuestra Carta Magna, ¿no es cierto?, de reorganizarnos de manera en la política, en lo social, en lo económico, con instituciones que tienen poca o nula legitimidad en la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se hace, profesor? Bueno, precisamente el acto fundacional de una constitución, que no va, por supuesto, a eliminar las instituciones que hay, pero las va a redefinir, y le va a dar entonces en esa redefinición, aunque sea consagrar lo mismo que está, pero le va a dar a través del proceso, y por eso digo, eso es importante, queda la sociedad comprometida con lo que dijo y aprobó. Y eso viene después, el famoso plebiscito ratificatorio. Entonces, claro, uno puede decir, no, pero estos son, después la gente lo va a dejar. Yo creo que son procesos, y por eso no es malo que dure un año, porque son procesos que tienen que ir marcando, procesos que tienen que significar que yo reconozco y escucho al otro. Al comienzo no lo voy a escuchar, voy a decir, ya me viniste con las mismas sandeces de siempre, etcétera, ustedes durante 30 años. Eso va a pasar. Pero no va a pasar durante un año completo, porque va a haber que llegar un momento de conversar. Y si hay gente afuera que siente que en la convención no se está considerando, se va a manifestar. Entonces, mi impresión es que lo central, lo fundamental, es ese proceso de relegitimación que no se puede producir si no es con el sentimiento que yo participo y con el sentimiento del que participa en, por ejemplo, la Convención Constituyente, no se siente el nuevo miembro de una élite cerrada, sino un simple delegado. Entonces, yo digo, el proceso no es solo lo que ocurra en la Convención Constituyente. Absolutamente. Bueno, nos quedamos con... Es todo lo que pase en el país en esa línea. Nos quedamos con esa tremenda reflexión, el gran comentario de Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, que ha estado con nosotros. A ver si podemos, eso, Mauro, ahí para despedir a don Manuel Antonio. El tiempo en televisión, Tabita, Francisco, sabemos que es escaso y qué pena que no podamos seguir compartiendo, pero estoy seguro que esta no va a ser la última oportunidad que vamos a conversar acá con el profesor. Ha sido un placer, Manuel Antonio, poder compartir estos minutos con usted en el canal de la Universidad de Concepción. Ciertamente nos quedamos con preguntas.
Bueno, yo lamento, perdón, hablé demasiado parece y no permití preguntas. No, está muy bien. Necesitamos más tiempo. Eso es lo que necesitamos. Les agradezco mucho la invitación. Nosotros también, y seguimos en contacto para ver otra ocasión, ¿cierto?, en donde podamos conversar, porque sin duda se están abriendo muchos espacios en este Chile que sufre día a día transformaciones. Tabita Moreno, gracias por habernos acompañado también. Gracias, Edgardo. Que estén muy bien, buen fin de semana y muchas gracias, Manuel Antonio. Muchas gracias a ustedes y feliz domingo para todos. Claro que sí. Gracias, Francisco Martínez. Sí. Que estén muy bien. Para todos y todas. Perdón, para todos y todas. Muchas gracias, Manuel Antonio. Nos despedimos. Acá termina Medios UDEC. Recuerden que todos los capítulos quedan alojados en tvu.cl. Vayan a votar el día domingo y sintonicen TVU y los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción, porque desde las 7 de la mañana vamos a estar informando todos los detalles de lo que ocurra en este plebiscito 2020. Chile decide. Que estén bien. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.